Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, ganador de un premio Nobel, decía alguna vez que en la vida él ha producido miedo muchas cosas, pero el pánico solamente lo ha sentido cuando, frente a una máquina de escribir, tenía que enfrentarse a un papel en blanco, blanco por ambos lados, para comenzar desde allí a elaborar una obra literaria. Pues yo pienso que a los magos nos pasa lo mismo, más a los creadores de la magia, y es que debe producir pánico estar frente a unas cartas, por ejemplo, en blanco, y empezar a construir juegos de magia, blanco por un lado y blanco por el otro lado. Es allí donde está la verdadera esencia de la magia, cómo empezar a construir juegos mágicos prácticamente desde la nada. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Mirar cómo es posible que de cartas absolutamente blancas podamos entonces elaborar juegos de magia. Como no tengo aquí mi asistente, pues he traído una baraja que tiene cartas de todos los pelajes, cartas rojas, cartas negras, cartas de figuras, de números, corazones, tréboles, diamantes, picas. Y lo que voy a hacer para que esa elección sea al azar, para que no pueda tener yo ningún control sobre ella, es que voy a cubrir con una servilleta y voy a colocar un cuchillo en algún lugar de esa baraja totalmente cubierta. Y es increíble que yo pueda entonces tomar una carta cualquiera, elegida así al azar, una carta con la cual yo puedo comenzar a elaborar juegos mágicos. Quizás si hubiera tomado, no sé, una o dos cartas más o cartas menos, pues hubiera sido esta carta quizás, o quizás esta. Pero el azar quiso que la carta que se eligió sea exactamente esta, que inclusive ni siquiera conozco. Pues bien, con estas cartas voy a comenzar a construir lo que es un juego mágico. De una carta blanca voy a empezar a construir con la carta que salió elegida, que curiosamente es un 10 de picas. ¿Qué podemos entonces hacer con un 10 de picas? Pues vamos a comenzar creando algo. Quizás de esta carta podamos darle algún tipo de contenido. Basta un soplo mágico de la carta elegida al azar. Y sería maravilloso que de esa carta salga esta, que si se fijan bien es como un espejo. Pero no solamente eso, quizás podamos entonces también hacer otro juego con un dorso que es aún más elaborado. Y basta entonces con soplar y construir ahora una carta, un dorso. Curioso, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos hacer con esas cartas que acabamos de hacer? Pues quizás vamos a hacer otra impresión, pero vamos a hacerla con la carta recién impresa. Y no solamente eso, sino que voy a hacerla también con la otra, una sobreimpresión. A ver qué resulta. Y sería fantástico que entonces resultara una carta doblemente impresa. ¿Okay? Vamos entonces inclusive a hacer algo más atrevido. Vamos a tomar estas dos cartas recién impresas y vamos a tomar la mitad de una y la mitad de otra, hacer un pase mágico. Y sería también maravilloso que de allí resultara una carta extraña, una carta impresa, la mitad de una y la mitad de otra. Cosas maravillosas que se pueden hacer. Por ejemplo, de estas cartas vamos a ver qué efecto mágico podemos hacer. Quizás un poco de concentración, algo de magia, y quizás lo que podemos hacer es imprimir una parte de una carta. Quizás también podamos entonces hacer otra impresión, pero no siempre podemos tomarnos mucha confianza, porque imprimimos, pero si no tenemos suficiente paciencia,
no esperamos que se seque y la carta entonces se nos puede manchar. Y quizás también podamos hacer algo también espectacular. Tomamos una carta, la imprimimos, le damos unos giros y sería maravilloso si de esos giros quedaran impresos en la carta. Muchas cosas podemos hacer, como finalmente, por ejemplo, esto, tener esas cartas, hacer una impresión y fijarnos que todas las picas han caído por la fuerza de la gravedad. De allí que yo comparta la idea de Gabriel García Márquez, que produce pánico empezar un juego mágico cuando todas las cartas eran blancas y cuando solamente tuvimos una elegida al azar en una servilleta cubierta y con un cuchillo. Juegos mágicos increíbles.